Bueno, me llamo así irremediablemente, Baher Kamal, porque nací en aquel manicomio, que es el más grande del mundo al aire libre, que tiene 22 millones de locos sueltos, pero gente buena gente, que se llama El Cairo, la capital de Egipto. Y nací hace muchos años, por eso Juana bien podría decir que he hecho esto, he hecho lo otro, porque han sido muchos años, más de 70. Y la información, humanismo, se ha deshumanizado, no, se ha deshumanizado completamente. El ser humano, que debía ser el centro, el destinatario y el origen de cualquier información, no existe. Hay una máxima en inglés, perdón, ¿prefieren que hable en árabe? ¿No? ¿Sí? No, como quieran, ¿no? O sea, lo hablo mejor, ¿no? Va. Hay una máxima en inglés que se dice así en inglés. If it bleeds, it leads. Quiere decir que si la noticia, si el hecho, si el evento chorrea sangre, entonces sí es noticia. Solo en este caso. Y esta es la máxima que se está siguiendo con cada vez más frecuencia. Y los seres humanos existen cuando hay sangre. Un niño arrojado, vomitado por el mar en las costas turcas, un niño sirio de 3 años, muerto, eso sí vende, que se usa en la jerga, en el lenguaje. Esto vende y esto no vende. ¿Vende qué? Estamos hablando de seres humanos y estamos hablando con seres humanos para seres humanos. ¿Vende qué? ¿Un cadáver vende de un niño? ¿Es un producto? ¿Es como un detergente? ¿Como un móvil nuevo? Y entonces con esta máxima también se ha llegado a cuantificar el número de muertos y la calidad de los muertos, o los que están sangrando, para ser o no noticia y tal. Me acuerdo de los tiempos jóvenes, que se decía, más de 6 muertos blancos va a primera página, menos de 40 no blancos, que puede ser de la India, que puede ser de Chile y tal, eso ya lo ponemos en sucesos. O sea que también está cuantificado la muerte y la vida del ser humano como noticiable o no. Mire, hace 10 días estuve en Estambul, otro manicomio de 11 millones y pico de locos, donde las Naciones Unidas son las Naciones Unidas. O sea, no es una nación, no es un invento, son las Naciones Unidas. Y lo que hace las Naciones Unidas es la voluntad de decisión de las naciones que están unidas ahí. O sea, que no lo tomemos como algo independiente o como un fenómeno extraterrestre o algo así. Han trabajado durante 3 años consultando a 53.000 expertos en más de 150 países para preparar región por región para un evento espectacular. Ahora les voy a decir cuál, si no lo han leído, que nadie ha escrito sobre esto. Y han asistido 150 países a esta cumbre en Estambul, y 53 jefes de Estado y de gobierno, y miles de millones de organizaciones no gubernamentales, etc. Y la cumbre, para preparar esto, se le llegó a poner un nombre que a mí ya me dejó escéptico desde que lo he leído, el título: Cumbre Humanitaria Mundial. Es decir, la humanidad necesita una cumbre para ser humana, algo así. Y en esa cumbre se dieron los siguientes datos: 130 millones, esto es 4 veces la población de España. Eso es más que Alemania y España juntos.
Eso es como Francia e Italia casi juntos, o sea, es mucha gente. No caben en el Real Madrid, por mucho que juegue Cristiano Ronaldo y todo eso, son muchos. Están en absoluta, premiante necesidad de asistencia humanitaria inmediata, o sea, no puede mediar tiempo, ahora. ¿Cuántos son? 130 millones, de los cuales, y aquí hay mucho cacao mental también por culpa del modo de informar, de los cuales hay 60 millones que Naciones Unidas o el sistema le pone varias etiquetas, como cuando uno va a una boutique o algo así, ponen 100% algodón y hay materiales que no conozco y el precio es 7 con el descuento del 30% y tal, ¿no? Bueno, una de las etiquetas es refugiados, otra etiqueta es internamente desplazados, para mí que son refugiados, es decir, si yo estoy en Madrid, Dios no lo quiera, y hay bombardeo y tengo que ir a Andalucía, a Jaén, o tengo que ir a Galicia o algo así, sin casa, sin techo, sin familia y nada, soy igualmente refugiado en España, en mi país, pero refugiado igual. Y luego hubo discusión sobre también si incluir en esta categoría inmigrantes o no. También para mí son refugiados. Bueno, entonces hay 130 millones. Es la mayor crisis humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial. El número va creciendo, o sea, es un reloj que va haciendo tic, 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 es una bomba. Y se hacía un llamamiento a la humanidad de los humanos para que diera asistencia, fondos, recursos, dinero, para poder ayudar ojo al término, a aliviar este sufrimiento, no acabar con él, no prevenirlo, no eliminar las razones, la causa, las raíces de esto, aliviarlo, analgésico, no sé. Y necesitaban inmediatamente esta cumbre, inmediatamente ahora, entre 20 y 30 mil millones de dólares, que tampoco hay mucho para el mundo. No quiero presumir de nada, yo lo tengo en la cuenta corriente, y no en la cuenta de depósito, ni en acciones, ni nada de eso, ¿no? 20 mil millones no es nada. Naciones Unidas se enfrenta en este momento, ahora, con un agujero de financiación de 150 mil millones y piden 20, lo más urgente. O sea, se necesita 150 mil millones, pero dicen, dame 20 mil millones ahora, porque la situación es desesperada. Canadá, que fue la más generosa, ofreció 300 millones para los próximos 3 o 4 años. Lo que yo llevo aquí para gastos personales. El ex primer ministro de Japón, el actual no fue, prometió hablar con el gobierno, en fin, Fukuda, que tiene mucho peso político en Japón, aun cuando dejó de ser primer ministro, presidente de gobierno, prometió que su gobierno va a dar para este tema humanitario 6 millones de dólares a lo largo de 3 años, 2 millones de dólares al año, 1.700.000 euros al año. Japón, la segunda potencia mundial. Y ningún jefe de Estado ni de gobierno de los 7 países más grandes del mundo, el G7 famoso, que al día siguiente de la conferencia se reunieron en Japón, ninguno fue. Ni del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que para mí es una junta militar, más que un Consejo de Seguridad, oficialmente es Consejo de Seguridad y Paz. Que yo recuerde, lo único que ha aprobado el Consejo de Seguridad y Paz últimamente es autorización a bombardear
invadir Afganistán, autorización a invadir Irak, autorización a intervenir en Siria. Bueno, pues llámalo a la Junta Militar, llámalo el alto mando de las Naciones Unidas, llámalo a otra cosa, pero Consejo de Seguridad y Paz, por favor. Bueno, ninguno de los jefes de Estado de los 5 países permanentes, miembros permanentes, Rusia, China, Estados Unidos, Inglaterra y Francia, 3 son europeos, ninguno fue a esta cumbre. Solo una fue Angela Merkel, pero no fue a la cumbre, fue ahí porque estaba de paso. Fue a tratar con el gobierno turco del acuerdo, no voy a poner adjetivos ni nada porque no hay, entre la Unión Europea y Turquía para la devolución de los refugiados que entraron en Europa, en Grecia, llegaron hasta la frontera de Macedonia, todo eso, devolverlos ahí a Turquía, que este acuerdo está atascado, el acuerdo más deshumano del mundo. Está atascado, perdón, y entonces Angela Merkel fue ahí a Estambul porque estaba ahí el presidente Erdogan, ocupado con la cumbre, y para tratar un poco de aliviar tensiones, pero no para la cumbre, y no prometió nada. Los refugiados, los inmigrantes, de todo esto que les cuento, yo estaba ahí. No me lo contaron, no lo leí. No lo leí porque nadie escribió. Miraba El País toda la mañana, internet, wifi, gratis, tal. Me enteré, sí, en Estambul, en medio de todo aquello, haciendo entrevistas con subsecretario general de Naciones Unidas, con vicesecretario general, con jefe de no sé qué, me enteré de que Cristiano Ronaldo estaba de buen humor y que Leo Messi iba a tener problemas con la justicia, y a la vuelta me enteré también del problema de Neymar. Eso sí, fui a la prensa extranjera. ¿Recuerdan? El Guardian escribió antes de la cumbre un artículo. ¿Por qué una cumbre? ¿Para qué una cumbre? ¿Qué es una cumbre? Y no sé qué, una cosa preciosa. Pero nada más. Fui a la CNN. Nada. Ni la Sexta. Pero mientras tanto, ahora que llega el buen tiempo, o el mal tiempo, no sé, si entran 50 refugiados o llega una patera, eso sí nos alarma. Pero oiga, hay 60 millones. Pero no están aquí. España, hablo con autoridad, la que me confiere el hecho de llevar aquí 55 años, con lo cual sumo la edad de cada 4 o 5 de ustedes, juntos, y de ser español. Bueno, me casé con una granadina porque me casé. Y tengo hijos madrileños, todo eso, con lo cual me da derecho a poder opinar sobre lo que pasa en lo que ahora es mi país. ¿De acuerdo? Y también me da derecho el hecho de ser periodista y haber recorrido el mundo. Nada. España ha admitido, hasta ahora, eso sí fue noticia, primero 18 refugiados, luego otros 22, 40 de los 60 millones. Y eso sí es noticia. No. La crisis de los refugiados, mientras chorreaba sangre, mientras era hemorragia, mientras eran muertes, mientras eran barcos que se vuelcan con 1000 seres humanos que mueren en las costas italianas, mientras sea el padre Ángel, que en fin, que pone no sé, instalaciones deportivas en la iglesia y una pantalla de televisión tal, sí, hablamos. Anécdota, con todo respeto. O sea, eso no quita mérito a todo lo que se está haciendo. Hay muchas organizaciones no gubernamentales que son ejemplo realmente en España de lo que está pasando en Europa. Formidables. Están haciendo una labor increíble. Bomberos que están ahí en las islas griegas, médicos, enfermeras, todo el mundo está yendo ahí.
pero son actos individuales. Pero vi en el metro a la vuelta, y ahora todavía, la camiseta de color rosa, no sé, es que, no, que soy un poco daltónico. La última de Real Madrid, porque iba a jugar la Copa y no sé qué, no importa, con todo respeto del mundo, ¿no? Y la otra, el Atlético de Madrid, todo eso sí, era noticiable. Si hay tantos refugiados, tú me callas cuando quieras. Sí. Bueno, ahora, No. si hay tantos refugiados, la culpa no la tiene siempre la grande, no estoy diciendo que la culpa la tienen las grandes potencias, pero sí la responsabilidad la tienen. Rápidamente. Hay buena parte de los que no saben ni cómo llamarlos, dicen refugiados, luego viene la tendencia divina, el soplo, el Espíritu Santo de la información que viene de las alturas norteamericanas, hablo de geografía, no de política, Dios me libre, que dice, bueno, en vez de decir refugiados, bueno, inmigrantes, bueno, es igual, como si es inmigrante, bueno, pues si se muere, ¿qué la vamos a hacer, no? O sea, ser inmigrante, como llamarla a un negro, usted es de color, no, es negro. Fueron ellos los que, por autorización del Consejo de Seguridad y Paz de las Naciones Unidas, se invadió Afganistán porque, no sé, ¿qué pasó? Nada. El cultivo de opio se ha multiplicado a pesar de la presencia militar de la Alianza Mundial de Liberación, no sé qué, Libertad y Democracia en Afganistán. Y con la venta y el tráfico ilegal si yo lo sé, aquí en Carabanchel no la vas a ver ahí en Washington, por favor. Y con esto se financia a los talibanes y a los movimientos extremistas, etcétera, etcétera, que luego vienen a hacer atentados. Y luego Irak. A mí no me basta como ser humano con que George Bush salga y diga: ah, perdone, yo dije que tenía armas de destrucción masiva. Pues no, no tenía. Perdone, ¿perdón qué? Todos los ingenieros, ingenieras y médicos, no voy a hablar como Pedro Sánchez ahora, decir miembros y miembros, ¿no? Todos estos, las mentes que costaron años y dinero a Irak formar, yo estuve 4 o 5 veces en Irak y una vez en el frente, cuando la guerra con Irán de los años 80, todos ellos están esparcidos en el extranjero, ocupando puestos magníficos de hostelería, trabajando, cobrando 4 horas, pero trabajando 12 horas en Europa, en el mundo, o en los países árabes. No hay ya mentes, ahí no hay cerebros. Vino Tony Blair, el británico, y decir: ah, no, yo reconozco ahora que el terrorismo y tal, pues sí tiene su raíz, sí, cuando invadimos Irak. Perdonen las 6 millones de mujeres que han perdido a su marido, a su hijo y tal. Perdonen a los 4 millones de niños huérfanos en Irak. Perdonen que tome su responsabilidad. Ha hecho esto. Venga a la cumbre humanitaria o mundial, ofrezca ayuda, etc. No. La prensa no habló de esto. La prensa se deshumanizó. La prensa no habló de esta cumbre. Que a mí me importa un carajo, ¿no?, que sea de Naciones Unidas o no, pero el tema es muy grave. Y es una bomba de relojería, porque las tensiones que hay entre Turquía y la Unión Europea con Turquía, que la Unión Europea prometió 3.000 millones en noviembre y no los dio a Turquía para ayudar a darle de comer a los refugiados. Tiene 3 millones en este momento, Turquía, más lo que están devolviendo desde Macedonia, desde Checoslovaquia, desde la República Checa y Eslovaquia y tal, más Eslovenia, todo eso, pero ya tiene de suyo 3 millones. Y entonces Europa dijo: te voy a dar 3.000 millones en noviembre para que les des un poco para compartir gastos. No lo mandó.
Y luego otros 3.000 millones que debían llegar este año, no llegaron. Y 3.000 millones el año que viene y no hay promesa concreta. Más darle el derecho, y concluyo, a Turquía, a los ciudadanos turcos, a que entren en Europa sin visado de entrada. El intercambio fue esto. La ganadería humana, los refugiados, está ahí, se trafica con ella. Están en el campo de refugiados de Idomeni en Grecia, ahí en el norte cerca de la frontera, o están en la isla de Lesbos, da igual dónde. Les transportan sin decirles a dónde, en camiones, les llevan a un puerto, si están en una isla, descargan esa ganadería humana a los barcos sin decirles a dónde van, a qué destino, les bajan del barco, le ponen otros camiones, les hacen cruzar la frontera. ¿Alguno de ustedes se ha enterado alguna vez qué es lo que pasa con los refugiados devueltos cuando cruzan la frontera? No, porque la prensa no nos informa. No estamos informando, no estamos siendo humanos. Hay iniciativas, Pía a utilizar unas palabras y luego me va a pegar por repetirla. Hay iniciativas ingenuas de hacer algo alternativo. Yo no soy pesimista, yo soy un optimista pero bien informado, desgraciadamente. O sea, que no es lo mismo, ¿no? Bueno, toda esta oleada de refugiados, recuerden, y termino ya de verdad, fue a raíz de la que Unión Europea, después de ver la foto del niño Aylan, el cadáver del niño de 3 años en la costa turca, entonces Europa dijo que vengan los refugiados, ¿se acuerdan? Y que Alemania dijo hasta 1 millón o más se hace falta, ¿se acuerdan de eso? Eso sí fue objeto de información, ¿vale? Y se acuerdan que España, Rajoy, dijo que no, es que tenemos crisis, el paro y no sé qué, le dijeron 6.000 euros por cabeza. La Comisión Europea va a ayudar, pues que vengan 170.000, la calculadora. Vale la pena. ¿Vale? 18 han llegado a España, ¿vale? Y ahora 22 son noticias. Europa llamó, hizo un efecto llamada a los refugiados para que vengan. 36.000 millones, 36.000 millones de euros es lo que han ganado en los últimos meses los traficantes de refugiados. Los que le llevan a un barco que está roto, les enganchan a un pesquero holandés hasta que llegan ahí, quitan el gancho, se hunde el barco, la guardia costera va ahí, lo rescata, pero ahora lo devuelve. El ganado es mucho mejor tratado, o bien por la gran industria de la carne, porque es beneficio, o bien por el pequeño pastor, porque es su modo de sobrevivir y vivir. Los humanos no. El ganado es más noticia en la prensa, los seres humanos no. Esta prensa, el sistema de información ha muerto. Hay iniciativas ingenuas, sí, presencia la que dirige Pía. Y es verdad, es una ingenuidad muy bienvenida. Yo llevo 4.000 años trabajando para una agencia internacional de noticias que se dedica a estos temas. Y estoy cayendo todavía en la ingenuidad de que voy a cambiar el mundo. Pero que si no me corta la pena, ya me las corté, pero no. Y luego llamé a la ambulancia, hice más, ¿no? Como todos los que intentan suicidarse. Nadie es serio, ni en eso siquiera, ¿no? De manera que esa es la situación que encontramos. Presencia, que lo va a hablar ahora Pía o Juana, o ambas dos, como diría un candidato del PP, perdón. No es posesión política, por nada, ¿no? Le digo por el calvo que está ahí delante, que luego me reprocha cosas, ¿no? Y nos hemos deshumanizado completamente. Sí, hay iniciativas sueltas, aisladas, y ¿cuántas veces dije que ahora con eso termino? ¿Cuántas?
Esta es la tercera o la cuarta. Ah, la tercera, entonces, la tercera me la puede permitir. No fueron a la cumbre humanitaria de Estambul, fueron a Tokio, los jefes de Estado, los 7 grandes, etc. Y bajo presión dijeron, vamos a ayudar, vamos a aumentar la ayuda humanitaria a los refugiados. Pero lees en la letra chica, que tampoco se dio esta noticia aquí. Digo aquí porque vivo aquí, lo siento, ¿no? Pues lo siento por aquí, no por mí, yo encantado, ¿no? No se dio esta noticia. La vamos a aumentar, pero lees en la letra chica, esa que te da Movistar, ¿ves? El contrato. Lees ahí que esto viene de la partida presupuestaria de los 7 grandes, que debía estar dedicada, que había sido comprometida ya oficialmente para la ayuda al desarrollo, para rescatar de la pobreza a los que no son inmigrantes. Entonces la cosa es muy sencilla. Quedó muy bien, políticamente correcto, diciendo, voy a aumentar. Bueno, ¿qué pensaba darle a los pobres? Esto, pues dámelo y dáselo a esto que queda muy bien. Lo que se necesita para salvar la humanidad, no voy a decir con eso termino, porque luego no es verdad, es el 1%, el 1% de una sola vez, o sea, una sola vez, de lo que el mundo gasta en armamento. Y el mundo, cada año, estamos hablando del 1% de un solo año, y el mundo gasta 1,7 trillones de dólares. Trillón es 1.000 millones o 1.000 billones. Billón es 1.000 millones, no sé cómo se escribe. Pero son casi 2 trillones de dólares al año en armas. Ahora sí que termino, no me molesto más. A la biblioteca por recibirnos tan gentilmente y a Bacher por desmoralizarnos tan claramente y describirnos solo un aspecto, tal vez muy importante, pero un aspecto de lo que es la crisis global, puesto que no nos habló de otros aspectos como la irrupción del antihumanismo en muchos gobiernos, como la crisis ecológica, como la discriminación, como la violencia, hasta el nivel más íntimo y personal que se está dando en este tiempo. Pero esa era la parte que le tocaba a él. Así que yo voy a hablar de mi parte, que es un poco tratar de comprender en este escenario qué es Presenza, ¿no? Porque estamos dando a conocer este libro, que es parte de un trabajo colectivo de una agencia que se llama Presenza, y que es una propuesta viva frente a uno de los más relevantes conflictos, como bien describías, del mundo contemporáneo, que es aquel del poder mediático. Es decir, es la acción humanista que coloca una nueva perspectiva en el escenario de los medios y de la comunicación. Ese es el mundo en que se mueve esta pequeña ingenuidad, como tú la llamas. Nosotros buscamos en realidad coherencia, antes que nada. Trabajamos con un buen tono, tratamos de abocarnos a lo que hacemos diariamente. Lo hemos sostenido ya por 8 años en 7 idiomas y tratamos de ser pulcros en el tratamiento de la información, aportando en la construcción de una nueva mirada, de otra mirada. Cuando presentamos este libro que reúne el trabajo de muchos autores en la ciudad de Quito, en noviembre pasado, justo coincidió que el día antes de la presentación se dieron los terribles acontecimientos en París. De modo que estando tan frescos,
Uno de los presentadores, que es un periodista muy consolidado, ecuatoriano, Luis Dávila, no pudo dejar de aludir a esos hechos y dijo cosas que me pareció, más que hablar nosotros de nosotros, traerlo a él y citarlo, me pareció que define mejor lo que somos. Entonces lo cito, él en esa oportunidad dijo: ¿qué puede hacer una persona para encontrar una visión distinta a la de la mayoría de las agencias, informantes y analistas internacionales que repiten prácticamente los mismos argumentos? ¿Quién puede brindarnos un relato que no se sume sin beneficio de inventario al lenguaje de la guerra, a la absurda estrategia de convertirlo todo en espectáculo, hasta las tragedias más inhumanas, como la que tú has recién relatado, ¿no? Se preguntaba él, ¿qué fuente confiable hay que no disfrace esta tramoya mercantilista sin echar mano a los doloridos testimonios de los sobrevivientes? ¿Cómo evadir la hipocresía de mostrar el rechazo mundial a semejante bestialidad a través de las declaraciones de Obama, Putin, Hollande, Netanyahu y otros personajes, quienes precisamente forman parte de esa camarilla de líderes que de varias maneras alientan el clima de violencia que hay en el planeta? Quizás, decía Luis Dávila, ustedes conozcan fuentes alternativas y tengan confianza en ellas. Yo diría que sí las hay, por ventura, aunque hay que bucear para encontrarlas. Y sin necesidad de sumergirnos, también tenemos a Presenza, esta plataforma de periodistas, comunicadores, que se han planteado el compromiso de informar desde una perspectiva de paz y no violencia. Tarea complicada, vanguardista, comprometida con causas profundas, que va a contracorriente de las éticas pragmáticas que hoy infestan la mente humana. Lo que Presenza ha informado en estos días sobre los acontecimientos de París se ha colocado en la acera contraria a los ejes transversales con los cuales hoy, lastimosamente, se construyen los sentidos: el fanatismo, el hegemonismo, la intolerancia, el egoísmo, el individualismo y los más aberrantes fetichismos. Hasta ahí la cita de Dávila. El nuestro es en realidad un espacio organizado horizontalmente, virtualmente, colaborativo, respetuoso y creativo, en el que cerca de unos 200 voluntarios, ubicados en más de 40 países, con alianzas establecidas con más de 260 medios afines, uno es el medio que dirige Bacher, producen diariamente este enfoque en 7 idiomas. Producimos fundamentalmente información corta, entrevistas, fotoreportajes, videos y opinión, con una mirada que es decididamente nueva. Y vuelvo al texto de Luis Dávila para explicar esta mirada, desde la percepción de alguien que no es de Presenza. Él decía, si la no paz es lo que conocemos, lo que encaramos todos los días, lo que a fuerza de cotidianidad podemos conceptualizar con sobra de detalles, ¿cómo gente humanista puede encarar la tarea de informar acerca de lo que acaece en este mundo desde una perspectiva contraria? ¿Es que los periodistas de Presenza tuercen los ojos y se dedican a informar sobre cosas inusuales? ¿Desenfocan el lente para mirar solo lo bonito de lo que pasa? Creo que Presenza, decía Dávila, sí desenfoca el lente,
no para dejar de mirar lo que aterra, sino para observar con otro sentido, desde otra ética, desde una diferente estética. ¿Cómo entender que Presenza informe desde una cultura de paz y no violencia en un mundo tan violento? En el preámbulo de este libro dice: no podemos simplemente ser cómplices de la violencia. La denunciamos, la develamos, la resistimos. Ahí está la respuesta, decía Dávila. Y concluyo diciendo que Presenza es la expresión del nuevo humanismo en el mundo de la información y la comunicación, como lo evidencian los 2 libros que ya hemos publicado. Quien lea estos volúmenes, aunque no siga diariamente lo que publicamos, encontrará una línea de lectura e interpretación del acontecer en el mundo desde las claves del nuevo pensamiento y la nueva acción humanista. Por eso Presenza y este libro, y concluyo citando a Dávila, que decía, nos ofrece la oportunidad de acercarnos a una corriente de pensamiento que hoy, cuando las palabras socialismo, revolución, cambio y otras se han vaciado, pervive y se fortalece el humanismo. Muchas gracias. Hablaré entonces yo vengo a hablar de mi libro. Ellos han venido a hablar de periodismo, yo vengo a hablar nada. Hablo del libro del cual estamos haciendo la presentación. Un libro que, como decía Pía y como seguro que lo pone por todos los lados, sabéis, es un libro colectivo. Y al hablar de colectivo, no solo hablo de que en él se encuentran artículos de opinión y entrevistas de 33 autores, 18 hombres y 15 mujeres, procedentes de toda América, de Asia y de Europa, sino que al hablar de colectivo, quiero decir también que se trata de un trabajo de muchos, incluida buena parte de los que estáis aquí, o todos, ¿no? De gente que quiere trabajar por otro mundo. Este libro está compuesto de profundas reflexiones, a veces de personajes y movimientos muy conocidos, otras veces habla de muchas pequeñas historias que hablan de un trabajo humilde, movido por aspiraciones grandes, eso sí. Son historias minúsculas en numerosas ocasiones, pero que van contribuyendo al relato de la historia con mayúsculas. Son historias, ideas, proyectos, acciones, las que se cuentan en este libro, de personas a veces cercanas y de muchas otras, de individuos, de colectivos, de movimientos sociales que no conocemos personalmente, pero que tienen como motor común la búsqueda por ayudar a eliminar el dolor y el sufrimiento humano. Y los autores somos casi siempre meros transmisores, manos, corazones y cabezas más o menos inspirados, depende de los días, puestos al servicio de contar lo que entre todos, humildes hacedores de una nueva cultura, vamos construyendo. El detalle, los artículos, las entrevistas están aquí dentro de este libro, escondidos esperando ser leídos o releídos, porque a veces los hemos leído ya algunos, ¿no? Os invitamos evidentemente a bucear en su contenido. Si lo hacéis, os encontraréis con artículos que hablan de la necesidad de nuevos valores humanistas para transformar este sistema violento e inhumano. Artículos que analizan y proponen una nueva economía, por ejemplo. Se habla, entre otros elementos económicos, de las deudas ilegítimas que están asfixiando a tantos pueblos, de la necesidad, por ejemplo, también de la necesidad urgente de una renta básica universal como primera medida hacia un nuevo paradigma para la humanidad,
de la urgencia de políticas medioambientales que partan de que el planeta por el momento es la única casa que tenemos y que hemos de cuidarla. Por supuesto, se habla de los movimientos que a partir de la primavera árabe, el 15M, etcétera, han movilizado a millones de personas en diferentes partes del mundo, de los nuevos ayuntamientos en el Estado español, por ejemplo, de las protestas estudiantiles en América Latina, de la necesidad urgente de un desarme general y progresivo, de las migraciones y los refugiados, como hablaba Bacher, de las manifestaciones de una nueva espiritualidad que va latiendo en lo más profundo de la conciencia de millones de seres humanos y que va dando señal a través a veces de esos movimientos que en determinados momentos toman formas de mística social. De eso y de muchas otras cosas se hablan en este libro. Es evidente que falta mucho contenido de lo que se publica en la propia Presenza cada día y, por supuesto, de lo que está pasando en este mundo, en este momento histórico tan convulso y apasionante que vivimos. Pero lo que hay, seguro que os va a interesar. Bueno, contaremos algo más sobre este libro que se titula, como habéis podido ver en el cartel, Perspectivas desde el humanismo sobre las... No, perdón. Ese es el primero. Este segundo libro, el primer libro que tenemos acá, y que es interesante ver cómo a través de estos dos volúmenes se puede ver todo el proceso de Presenza, ¿no? En el primero se titula Perspectivas desde el humanismo sobre las encrucijadas del mundo actual, y este lo publicamos en el 2012. Y en el 2015 se sacó este segundo volumen sobre el cual estamos hablando, que es La crisis global, consecuencias y oportunidades, en el que hay artículos y entrevistas que van del 2013 al 2015. En ambos casos es una pequeña muestra del trabajo de la agencia. Ahí no estamos hablando, por ejemplo, de los programas de radio que se hacen desde Buenos Aires, poquito. No estamos hablando de todos los colaboradores, del trabajo de los colaboradores como Bacher, que aportan tanto a la agencia. Y no estamos hablando, no hemos podido incluir tampoco todo el material que nos aportan los medios, los 200, ¿cuántos? 260 medios con los cuales tenemos relaciones de reciprocidad. Y estamos hablando también de que son volúmenes de la edición en castellano. Todavía no hemos tenido la oportunidad de sacar volúmenes de las ediciones en inglés, francés, alemán, italiano, portugués y griego, que se sumó el año pasado. Estamos muy contentos con esta nueva redacción. En algún momento lo iremos haciendo, ¿no es así? Bueno, y a futuro, por supuesto, vamos a ver cómo incluir el trabajo de colaboradores como Bacher Kamal. Pero volvamos al sentido profundo del libro y de la existencia de Presenza, sobre lo que hablaba Pía. Y para ello vamos a leer la contraportada del libro. En la contraportada del libro vamos a encontrar la mejor explicación. Dice, ¿estamos ante un cambio civilizatorio? ¿Es que finalmente se desarticula el sistema y se abre la posibilidad de reorganizar la vida desde los valores humanistas propios de un socialismo libertario? ¿O estos tiempos oscuros son solo el preámbulo de una crisis definitivamente más profunda, como tantos largos momentos tremendos de la historia humana? Quisiéramos creer en un nuevo horizonte que surge a la par de una generación joven que se manifiesta por la fraternidad y la justicia en tantos lugares de nuestro planeta. Quisiéramos que finalmente el desarrollo fuera de todos y para todos, que el desarme se convirtiera cuanto antes en un compromiso global, que los desafíos ambientales fueran tomados seriamente, que ningún ser humano fuera ilegal
que pudiéramos como especie acoger con afecto a cada uno por el solo hecho de haber nacido humano, otorgando iguales oportunidades para que cada cual se desarrolle según sus posibilidades e inclinaciones. Y nos preguntamos, ¿estamos soñando o nos encontramos en el umbral de un momento radicalmente nuevo? Hasta ahí la contraportada. Nosotros, los ingenuos de Presensa, y algunos colaboradores que poco a poco se van convirtiendo, acercando a esa posición, nosotros queremos creer que sí, que se trata de un momento radicalmente nuevo, que estamos ante un tiempo nuevo. Creemos que es el tiempo de los pueblos, como se explica en el prólogo y del que tan inspirado habla Francisco Javier Ruiz Tagle en uno de los primeros artículos que aparecen en el libro. En cualquier caso, esta apuesta permanente por ese tiempo nuevo y el consecuente empeño en que esto sea así, y en contarlo, es un intento que merece la pena ser vivido y al que os invitamos a sumaros. Presensa, como sabéis, y si no os lo decimos, siempre está abierta a nuevos colaboradores, a nuevas miradas, a nuevas manos, a nuevos corazones, a nuevas cabezas y a nuevas manos que se pongan ante un ordenador y escriban. Muchas gracias. Ahora, si os parece... Optimista, también formado, pero más optimista. Entonces me gustaría saber, de lo que está informado, ¿qué opinión tiene sobre el futuro? ¿Qué influencia puede tener este tipo de agencias de información? Y qué tipo de influencia pueden ejercer en la sociedad de información, de periódicos que están en internet y no son los medios, digamos, tradicionales. Me van a linchar las dos a la salida por haber dicho ingenuo. Pero bueno, es una ingenuidad que dura 8 años, una ingenuidad en la que estoy metido yo también. Lo que pasa es que lo mío es doblemente ingenuo porque tengo 73 años y debía ser ya un poco, ¿no? La diferencia entre un pesimista y un optimista bien informado es, en mi opinión, muy grande. El optimista bien informado es siempre optimista. El pesimista no. El hecho de que Presencia, por ejemplo, y no lo digo en descarga de nada porque no me siento culpable de nada, de que desde hace 8 años una labor basada en el voluntarismo, periodistas que lo hacen voluntariamente, y voy a revelar un secreto. No solo que nadie cobra, sino para cosas especiales y tal, reuniones y tal, incluso contribuyen estos voluntarios con 1 euro, 10, 100, cada uno según puede. El hecho de que una iniciativa de este tipo haya durado 8 años y se esté expandiendo, eso ya es optimismo, bien informado, pero es optimismo. Yo trabajé muchos años para otra agencia, no voy a hacer propaganda porque si no el linchamiento ya va a ser hoguera, que no voy a decir el nombre, que nació hace 52 años, pero eso sí, periodistas pagados, poco, pero pagados, y que en este momento debía haber desaparecido a la faz de la tierra, en este panorama informativo que hay, debe haber desaparecido porque sigue defendiendo lo que para los medios grandes es indefendible, el ser humano, ¿no? Pero sigue ahí desde hace 52 años. Esto es optimismo bien informado. Yo no renunciaría a la esperanza, para nada. No esperanza en sentido bíblico, que yo del clero de todos, con todo respeto, ¿no? Hay una parte de nosotros, un impulso, está aquí y aquí, que está un poco, no callado, no dormido, está funcionando, solo que hay que escucharlo, oírlo, ¿no? Ver que eso hace tic, 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 y aquí la cabeza y tal, y no resignarse. Esa es mi opinión, yo no soy cura, jamás lo sería, de ninguna religión. O sea que no es un sermón de la fe, no sé qué, no.
es un acto de realismo, decir, sí, uno puede estar bien informado y seguir siendo optimista. El hecho ese de presencia, el hecho de ese otro medio de información hace más de medio siglo, y el hecho de que servidor de ustedes, no de ningún partido, siga a los 73 años luchando por lo mismo. Es que hay que escuchar ese tic-tac del corazón de uno. Un artículo, una conversación con el vecino, una intervención, si alguien te entrevista, una ayuda a ONG, pero hacerlo, mi opinión, conscientes de que esto puede ayudar a cambiar las cosas. No de que, bueno, yo me descargo la conciencia y doy una caridad. No, ya he preparado bocadillos, que es importante, para los más pobres, y ya me voy a casa y estoy tranquilo. Yo lo hago también, ¿vale? O sea, yo voy a los comedores y todo eso. No, es que uno lo debe hacer, pero hacer un poco así, una ducha fría, un poco, un poquito de animación, y decir, esto que hago va a tener un resultado, va a tener un impacto. Muy poco, porque si somos muchos, sí, puede tener un impacto. Y ahora me callo otra vez antes de que me mande ella a callar. Nada, para ti. Es una mirada que uno educa, porque desde muy niños somos formados evidentemente en la mirada que hay hoy día en el sistema, con sus creencias que arrastran 1000 años, con esas culpas, con esos agresión y violencia. Entonces es difícil educar en uno una mirada que se desentienda de las creencias que sostienen el sistema, y por lo tanto esa educación de una nueva mirada no violenta, no discriminatoria, que permita ubicar horizontes nuevos hacia los cuales dirigirse, es un trabajo con el propio ser. Es un trabajo interno, lo llamamos nosotros, que requiere de un enorme propósito, que no solamente termina en uno, en autoeducarme para poder desentenderme de esa violencia que arrastra el mundo, sino que es en beneficio de otros y es en beneficio del proceso humano, que puede ser ese motor que ayude a construir esa nueva mirada. Pero aún así, y eso sería hablando en términos muy personales, pero aún así, colectivamente, nosotros como equipo, como agencia, vamos retroalimentándonos en esa educación de una nueva mirada, en esa construcción de una nueva perspectiva desde la cual mirar. El trabajo recíproco, en grupo, en paridad, me parece tan importante como ese motor personal. Eso es lo que nos ha llevado a interactuar con 260 otras agencias y medios y poder formar amistades muy profundas en las que hemos en proceso, vamos construyendo una reciprocidad. Y Bacher me decía hoy día, me animaste mucho en un café que tomamos hace 2 años en Madrid. Y en realidad yo no le dije cuánto él nos aporta, pero sin la información dura, como se llama, que nos entrega Bacher, tampoco podemos asentar esa mirada en el ámbito de la comunicación sobre bases más sólidas. Entonces, en esa reciprocidad de ir y venir, se va dando un proceso no solo de construir nuestro ser y nuevas miradas, sino también de fundamentar el avance de una posibilidad que está muy entrelazada con ese avance en muchos otros ámbitos del quehacer, no solo de la comunicación, en el ámbito de la política, en el ámbito social, en la cultura, sin duda, en la búsqueda
de un nuevo paradigma, una nueva civilización, me atrevería a decir, con muchos grupos, que describió un poco Juana, pero básicamente es en ese accionar conjunto de una humanidad que ya no cree en las cosas como están y menos como están por venir, porque acá en Europa se vive un ambiente difícil, pero desde donde yo vengo, que es el sur de América, también se ve un antihumanismo instalándose a grandes pasos, y en Norteamérica ni hablemos con la situación que se está produciendo, con un candidato que avanza y avanza y avanza en la locura total. Entonces, esa nueva mirada, para terminar de responder, se educa personalmente, se va formando, es un proceso, se construye con otros en ámbitos de reciprocidad y también se va enlazando en la época con todo aquel, con todos miles de personas que en realidad no queremos más de lo que está pasando. Eso diría. Dale. Sí, completamente de acuerdo. Se trata en definitiva de que seamos humanos nosotros con nosotros, frente a nosotros, ¿no? Recuperemos un poco nuestra entidad y identidad, un poco. Hemos pasado de ser trabajadores de campo, históricamente como denominación, a que no sé qué, Napoleón llegó a llamarnos ciudadanos, ¿vale? No todos vivíamos en ciudades. Y después nos llamaron consumidores, y eso es verdad. Pero que la verdad de ahora es que ya no somos ni eso, somos consumidos en este momento. No hay pesimismo, de verdad, es una realidad, es un hecho. Somos consumidos, somos una parte del marketing, de la comercialización, de la operación mercadeo. Déjense de globalización, por favor, que en español no es correcto, debería llamarse mundialización y tampoco es correcto conceptualmente. Es la monetización del mundo, de la humanidad, de tuya, la mía, de todos. Un poco de resistencia, un poco de dignidad cada uno con sí mismo. O sea, un poquito. Nos podemos sentar, sí, hay aire acondicionado aquí, sí, bares, cerveza, tal. Vale, que sí. Y todo el mundo estamos angustiados por una cosa u otra. Pero esto es dejarse un poco por el tobogán, ¿no? Que no está. Es decir, de verdad, tenemos que reaccionar un poco con nosotros mismos por dignidad nuestra, humana, y hacerlo. No sé, que tú quieres escribir un artículo y tal, pues mira, Presencia lo publica, yo lo publico. Yo tengo otra página web, además de esto, que es de nombre impronunciable. Hay una organización mundial de derechos humanos que se llama Human Rights Watch. No es muy famoso, no sé qué más. Bueno, yo tengo una página web que se llama Human Wrongs Watch, porque yo no veo nada right, no veo nada de derecho, es un poco el observatorio de los reveses humanos, no de los derechos humanos. Porque hay que llamar la atención sobre esto a gente como a mí, como a ti, a mí. Nos toca informar, servir el plato y decir, mire usted, esto es lo que hay. Pero eso no basta. Si luego el comensal, el consumidor, no reacciona. Es decir, es una cosa que se puede hacer. Y no voy a decir que colectivamente se pueda hacer en tercera persona porque me van a llamar chavista, Maduro, que si no sé qué, ya me entienden, ¿no? ¿Vale? Pues es eso. O sea, reaccionemos un poco. Demasiado fácil lo hemos puesto. ¿Vale? A mí me gustaría sumar algo a lo que acabáis de decir. Yo sí creo, a ver, ¿qué ofrece, qué propone Presensa en la práctica? A veces tomamos artículos y entrevistas de otros medios porque nos parece interesante el punto de vista que utilizan, ¿no?
pero no es tan habitual que la información que la información que se esté dando ponga el acento primero sobre los fenómenos positivos, sobre todo lo que está pasando, que también están pasando cosas positivas. También hay gente que está construyendo procesos constructivos o proyectos positivos, en muchas áreas de la actividad humana. Eso por un lado, porque esas cosas no son noticia, como decía Bajel al comienzo. Nosotros, si es que tenemos información de ellas, tratamos de rescatarlas. Y a veces son pequeñas experiencias, pero experiencias que van cambiando, que van generando, que van siendo ejemplo para otros, ¿no? Eso es una. Y luego, respecto a ciertas noticias que sí cubren los medios, el que haya alguien que dé una respuesta positiva, una posición positiva respecto a eso, nos parece de mucho interés. Por ejemplo, y me parece que se refería Luis Dávila, un poco entre las noticias que cubrimos, que publicamos cuando los atentados de París, los terribles atentados de París, hubo varias, por un lado, acciones y por otro lado, puntos de vista respecto a lo que publicamos que hablan de eso que tú preguntabas. Cuando nosotros, no sé si recordáis, estoy poniendo este ejemplo porque fue muy claro. Los atentados ocurren una noche y en esa noche se disparan, desde luego, el gobierno francés y el español a decir cualquier barbaridad, estamos en guerra, como si nos hubieran atacado a todos, no sé qué. Ningún medio se atrevía, de los grandes, se atrevía a cuestionar qué había pasado para llegar a esa situación, a preguntar por escrito o hablado qué había pasado para llegar a esa situación, ¿no? Nosotros nos atrevimos a plantearlo, por un lado. Y por otro lado, participamos de acciones que tenían que ver con, frente a eso, frente a estamos en guerra, y un bando y otro bando, hay gente de pronto que sale a la calle y dice: yo no estoy en guerra con nadie, me declaro en paz. Y en esa plataforma, por ejemplo, Presensa se posiciona, apoya y participa de algún modo, sacando todo lo que se hace. Bueno, ese tipo de acciones nos interesan muchísimo, construyen una cultura de paz, de no violencia, van poco a poco cambiando el mundo y abriendo el futuro, y ese tipo de mirada sobre lo que está pasando. O sea, los hechos que no están cubriendo porque no son vendibles, porque no mueven sangre, y también aspectos positivos de ciertos hechos que, aunque haya habido sangre de por medio, es otra mirada la que utilizamos. A medida que han ido pasando estos 8 años, hemos ido construyendo un ámbito horizontal que tiene mucho que ver con lo que está pasando, con los nuevos tiempos en lo social, en lo cultural, en lo político, etc. Y hemos ido construyendo un ámbito, es decir, que también lo llevamos a la práctica dentro, horizontal, inclusivo, de tratar a los otros como nos gusta ser tratados, donde las relaciones se cuidan mucho para que sean relaciones no violentas. Es decir, que esa cultura por la que abogamos de paz, de no violencia, empezamos por trabajarla adentro. Eso no me cabe la menor duda que es porque, como decíais, porque cada uno está en el intento de trabajarlo y de cambiar también la propia vida de uno, ¿no? Y agregando a la respuesta, quería decir que ser testigo o ser actor, seguramente tú te refieres a los hechos, pero si lees un poco este libro, resulta que hay pensamiento, hay nuevas ideas y nuevas imágenes. Y a mi ver, construir un pensamiento nuevo y poseer imágenes movilizadoras nuevas es tanto o más revolucionario que poner en marcha alguna acción, porque no hay acción posible sin nuevas imágenes, sin habilitar la mente para el surgimiento de nuevas imágenes. Entonces, decididamente no somos simples pasivos testigos, no. Cuando se habla de la información objetiva, eso no existe. No. Como dice nuestro buen amigo... Yo no soy objeto, soy sujeto, así que soy subjetivo.
Claro, no es puede ser posible. objetivo, No es posible, no existe, no es posible, no va a existir jamás, hecho por los humanos, una información que sea objetiva. Diría, ¿qué preguntas no nos han hecho que es muy importante? Porque es una pregunta. No nos han preguntado esto. ¿Qué falta en esa vida que no preguntamos porque estamos bloqueados en el horario? No hay ignorancia. No sé qué. Yo creo que hay una pregunta muy importante que no se ha hecho hoy, que es, ¿cómo es que llegamos a pensar así, a hacer así, a buscar esta coherencia? O sea, nosotros nacimos en las mismas circunstancias que nuestros vecinos y sin embargo los vecinos no están haciendo esto. Entonces hay algo que te lo voy a responder, que es lo que nos une a los equipos que estamos trabajando en los 7 distintos idiomas. Y es una propuesta de salida de la crisis civilizatoria que desarrolla un pensador sudamericano que se llama Silo y que expone a través de la propuesta del nuevo humanismo universalista en distintas áreas del quehacer humano, desde la espiritualidad a la política, a la acción social, y nosotros hemos plasmado. Ok, muchas gracias por estar acá esta tarde, muchas gracias por darse este tiempo en este calor.